Hoy está con nosotros don Manuel Saavedra de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados, que acaba de emitir para Exitosa su última encuesta, que es de miedo, ¿no? Sobre lo que está pasando con el gobierno y con no solo el gobierno, sino con las instituciones, ¿no? Sí. Bienvenido, Manuel. Muy bien. Buenos días. Buen día, gracias. En realidad es una situación muy complicada. Fíjate que la desaprobación son 17 puntos menos en un mes. Sí, de 56 a 39. Eso es preocupante, sí. Baja de 56,6 que tenía en el mes anterior a 39,7 en este. Son 17 puntos que complican ya un panorama bastante confuso del gobierno. Ahora, ¿no? Vizcarra tiene experiencia de tener un bajón así, ¿no? Aquí veo, por ejemplo, los cuadros estadísticos de CPI. Entre mayo y julio del 2018 bajó de 46 a 25. Estás hablando ahí aproximadamente de 21 puntos porcentuales hacia abajo. Y luego, sin embargo, ha tenido una capacidad impresionante de pasar de 25 a 40 y luego de 40 a 60. Digamos, esto puede marcar una tendencia, es decir, ¿podemos ponernos en el escenario de que el presidente tenga algún rebote? ¿Existe esa posibilidad? Fíjate, primero para explicarte, el 46% que arranca él es un porcentaje de expectativa, no es un porcentaje de gestión. Correcto. Es decir, es está el arrancando, ¿no? Arranca. Perfecto. ¿Ok? Entonces no se puede considerar una bajada y el 25% de aprobación, esa ya es una aprobación de su primer mes de gestión, ¿correcto? A partir de ahí, fíjate que hay una tendencia a subir, sube a 40% en agosto del año pasado y en octubre logra 60%, que es el mes donde más aprobación tiene. ¿Por qué? Porque en octubre, desde agosto, él comienza a liderar la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Y ese es un tema que a él le da muy buenos réditos. Luego plantea referéndum. Y plantea referéndum, pecha al Congreso de la República, explota la muy mala imagen del Congreso de la República, ¿no es cierto? Pero un poco explicando por qué la tendencia a bajar. Porque no te puedes tú como gobierno comenzar a manejar sobre un solo problema. El país es un país que tiene muchísimos problemas en todas direcciones, ¿no es cierto? Entonces, ok, si tú lograste un posicionamiento interesante, importante, con el apoyo mayoritario de la población en el tema de la corrupción, que era un tema muy preocupante en ese momento, no te olvides pues de los otros problemas que tiene el país y que te los están reclamando a diario a través de las diferentes encuestas que se publican. El tema más importante, no resuelto, un tema endémico, el tema de la delincuencia, el de la inseguridad ciudadana. La mayoría de los noticieros, Nicolás, a nivel país y situar en los periódicos, ¿no?, se abren con temas que tienen que ver con la crónica policial, a quienes asaltaron, cómo todos los días. Y el miedo que genera a nivel de la situación, además del ser real, te genera una percepción muy grande, ¿no es cierto? Y no solamente es en Lima, sino es en el interior del país. En consecuencia, no te puedes olvidar de un problema así grave. Y que es un problema que de alguna manera, si el gobierno tomara acciones, no es que lo vas a solucionar porque es un tema de largo alcance, pero sí por lo menos lo vas a paliar. Ahora, el problema es que llegas a esta es decir, en esta situación llegas al día clave para Salvador del Solar, que se va a presentar ante el Congreso y que va a tener que dar respuesta a todas estas cosas porque ya el discurso se agotó. O sea, de pegarle al Congreso y de, ¿no es cierto? Se agotó. El chip ya hay que cambiarlo. Y anticorrupción. Además, anticorrupción, digamos, o sea, no están presos con techo de vidrio. Es decir, no
es correcto atribuirle al presidente la responsabilidad sobre todos los temas anticorrupción que finalmente están en manos de la justicia, pero lo que es cierto es que ni están presos todos los que debían estar, exacto, ni el sistema de corrupción ha sido desmantelado. Así es. O sea, te lo Y prueba la pero reconstrucción. además en lo último, en estos días, es que adentro hay gente que también debería ese es estar. otro tema bien O sea, el asunto interesante. del techo de vidrio. Le sacaron al tema Brut, le están sacando el tema Montenegro, le Y están ese es sacando otro- varias ese es cosas, otro ¿no? tema importante, que la lucha contra la corrupción, el abanderado, en ese momento estaba limpio, entonces tenía todos los argumentos para hacer la bandera. Pero luego ya aquí en la encuesta te dicen, oiga, la corrupción dentro del gobierno, cuando hay ministros, el mismo presidente también de alguna manera, ¿no? Entonces Claro que ya pierde efecto, pierde valor. Y entonces hay que volver la vista a los otros grandes problemas. ¿Y cuáles son esos otros grandes problemas? La delincuencia, la inseguridad ciudadana, que capea a nivel de Lima y capea al interior del país. ¿Cuál es el otro problema que es importantísimo y que es muy preocupante para el gobierno? Que es el problema económico. El problema económico del país está tocando ya los bolsillos de la población. Y la población te reclama puestos de trabajo, te reclama ingresos, te reclama control de la inflación. Ese es el segundo gran problema, dejando de lado el tema de la corrupción. Inseguridad, ¿No es corrupción y el asunto económico. Y luego, servicios públicos, agua, luz, educación, salud. No, cuando- Y hay un- claro, porque como tú dices, los problemas revientan por todos lados, como las cañerías, ¿no? O sea, el otro día la Peruana de la Construcción dice hay 3.000 puntos vulnerables en Lima. Todos los días se revienta algún tubo por algún lado y nadie hace nada para evitar que ocurra, ¿no? Corre detrás de San las... Juan de- del Lurigancho declarado en emergencia ahora. Por temas justamente que tienen que ver con Ahora, servicios. es cierto que todavía no se instala de una manera formal. Recién en las últimas horas, en relación al caso de las Bambas, ha aparecido Salvador de Solar. Sí. Pero sí, Y que todavía no está medido acá en la encuesta. ¿No ese está? tema. No está. Ese tema, Claro, correcto. ese Pero tema sí, no está. sí aparece del solar. Ahora, sin pero- el efecto del tema Bambas con 33.7, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, aparece del solar con 33.7 sin Pero a medir el nivel efecto gobierno, Bambas. a nivel gobierno, resultados, este tema de las Bambas no está todavía recogido. ¿Y cuál crees, Manuel, que es el efecto que va a tener el tema de las Bambas? Fíjate, pero acá hay un tema, antes de pasar a tu pregunta, acá hay un tema preocupantísimo. Nosotros preguntamos, como pregunta de respuesta libre, ¿cuál es la principal crítica que se le hace al gobierno? ¿Ok? Aparte de seguridad ciudadana, aparte de la corrupción, aparte de no estar realizando una buena gestión en general, el tema del ingreso masivo de los venezolanos. La cuarta crítica al gobierno. Y eso tiene que ver con dos factores que son problema del país. El tema económico de las familias, porque sienten que Claro. ¿no? Quitar puesto de trabajo. Puesto de aquí abajo, y el tema delincuencial. Sí, claro. Recuerda tú la cantidad de denuncias que hay en este sentido. Claro, pero el problema además es que no tienes una política, y ya es como por ponerle un título, ¿no? Es la cuestión venezolana. ¿Cómo vas a enfrentar una situación donde tienes por lo menos 720.000 nuevos habitantes en el periodo en prácticamente 2 años? Y de Pero los que sí la solo población lo que te 17.000 reclama- están formados. Pero sí la población lo que te reclama que por lo menos en los casos en los que se da un tema delincuencial se tome acción. Por lo menos se está reclamando eso. Y por eso es que es la cuarta crítica que de manera espontánea se le hace al gobierno. ¿Ok? Ahora, yo te diría, ¿qué hay de por medio para tratar de encontrar una justificación a esta bajada que puede ser, que es ya una tendencia? Y que es una tendencia no de puntos a puntos, sino es una tendencia, es un golpe fuerte, es una caída fuerte. Entonces, ¿qué está pasando y cómo poder comenzar a revertir? Bueno, yo me eso, imagino que esa ¿no? pregunta se ha planteado el presidente Vizcarra y una de las cosas que ha hecho es
cambio de premier y le pongo a Salvador Solar. Ustedes han hecho una medición de Salvador Solar y su nombramiento. Pero el tema no va por ahí. ¿No va por ahí? No va por ahí. No es un objetivo del gobierno cambiar de premier para ver si le pone un respirador artificial y le pone un balón de oxígeno para levantarse. Si en un partido de fútbol tú no tienes una estrategia, tú no tienes un plan de juego, ¿qué haces con cambiar jugadores? ¿No es cierto? Es exactamente lo mismo. Voy a seguir jugando lo además, mismo. la percepción, según la encuesta que ustedes han hecho en CPI, más del 68% de la gente no considera a Salvador Solar una persona calificada no para lo el considera cargo. Salvador. Y menos aún en una circunstancia como esta. Sí, pero dejando de lado a Salvador, fíjate, yo creo que el gobierno, la imagen que se está vendiendo, que se ha vendido, es que es un gobierno que no tiene un plan de gobierno, no tiene un norte. Y si tú no tienes un plan de gobierno y tienes un norte, entonces estás trabajando para apagar fuegos, ¿no es cierto? Y si no tienes un plan de trabajo, y si lo tuvieras, tampoco vas a tener el tiempo para poderlo manejar. Manuel, una última pregunta. El Congreso, prácticamente 90% de aprobación. Desaprobación. De desaprobación, quiero Aprobación decir. 5. Es increíble. Es decir, en cualquier circunstancia es una institución que perdió completamente legitimidad. No tiene ninguna legitimidad. Y es tan así que cuando tú haces una pregunta sobre lo que el presidente debería hacer con el Congreso, el gran porcentaje te dice, señor presidente, cierre el Congreso. Cierre el Congreso, porque es y por eso es que cuando él pecha, en esa primera etapa, pecha al Congreso, sabiendo que es una institución débil, muy débil, él tiene la aceptación popular. Ok, entonces si quisiéramos sacar algunas conclusiones del estudio. Uno, la bajada es una tendencia, se va a mantener. Es una tendencia. Dos, tiene que ver mucho con el asunto de que se agotó el discurso político de pechar al Congreso. Tres, la gente empieza a ver que no solo no lucha contra la corrupción, sino que la corrupción está dentro. Y cuatro, que es lo más fuerte, el cambio de jugador no le va a resolver el tema del partido. Porque no hay un programa. Correcto. Entonces, ¿qué cosa debería ser desde mi punto de No, pero antes de que digas, Nelson Chuy, o sea, tienes un tremendo problema con la reconstrucción y pones a Nelson Chuy. O sea, pues. Es decir, tú lo que tienes que hacer, mira, pienso yo, dando una idea más personal, si tú no tienes un programa de gobierno, comienza a trabajar pues con las hojas de ruta. Para cada uno de los... Pero eso tiene que ser un trabajo coordinado a nivel presidencial, vicepresidente, ministro. Establecer hojas de ruta de urgencia. Porque tampoco tienes 15 años para gobernar. No, tampoco claro. tienes 10 años. Menos que todo. Tienes menos de 3 años. Así es. Entonces, hazte una hoja de ruta que pueda ser factible manejarla en ese tiempo sobre la base de los problemas más importantes que te reclama la ciudadanía. Muy bien. muchas gracias a Manuel Saavedra, Gracias. como siempre. Y el problema es que los políticos no escuchan, ¿no? O sea, no se toman en serio, porque esta información debería ser material de trabajo para tomar decisiones. Pero la información está acá, hoy día, exitosa, por si acaso. Hay la segunda parte. Y fíjate una cosa para terminar. Los gobiernos regionales. El gobierno el gobierno central debería estar trabajando de la mano con los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales son entes aparte, que trabajan por su propia cuenta y con peores problemas que el gobierno central, porque no tienen ni gente, no tienen programa de gobierno, no tienen toda una dirección. Estamos complicados. No tienen ni partido, ¿no? La mayoría. Muchas gracias una vez más a Manuel Saavedra por estar con nosotros.